Hola, buenas tardes a todos y a partir de aquí quien los va a estar acompañando es Cristian Borguelo, que soy licenciado en sistemas y estoy en Argentina en este momento y quiero aprovechar para agradecer a Manage Engine la oportunidad de llevar adelante este webinario en toda Latinoamérica y tratar de explicarles sobre ataques informáticos que están ocurriendo actualmente en todo el mundo. Ante todo, y para iniciar, quiero recordarles que esta emisión está siendo grabada, el webinario completo va a ser grabado y a partir de mañana todos ustedes lo van a poder tener para compartirlo si así lo desearan o tratar de rever alguna de las partes del mismo. Asimismo también, mañana van a tener la presentación que yo voy a llevar adelante en este momento, la van a tener como para visualizarla y si lo desean, por supuesto, poder compartirla. Sin más, el tiempo es tirano, vamos a ir iniciando esta presentación. Como les decía, soy Cristian Borguelo, soy licenciado en sistemas y desde hace aproximadamente 20 años trabajo en seguridad de la información como consultor en estas temáticas. Soy creador de SeguKit, SeguInfo, Odila, antifishing.com.ar, etcétera. Llevo varios proyectos adelante, todos ellos relacionados con seguridad de la información. Y en el día de la fecha vamos a estar hablando específicamente sobre la cantidad de ataques que van ocurriendo día a día en todo el mundo. En este caso, es una estadística que a mí me gusta mostrar, si bien lamentablemente desde el año 2015 datalossdb.org ha dejado de actualizarse, es interesante ver cómo los ataques informáticos y sobre todo los ataques relacionados con fuga de información han ido creciendo año a año. Como digo, lamentablemente los últimos 4 años no están aquí, pero de todos modos, en la parte inferior, como pueden ver, hay una página que es muy interesante de consultar. Yo ahora voy a irme a esa página justamente para visualizarla, y es esta que estamos viendo aquí, Information is Beautiful. Es un sitio muy interesante porque nos muestra de manera animada toda la cantidad de fugas de información que están ocurriendo año a año. Como podemos ver, por aquí figura, por ejemplo, el Hotel Marriott, que hace relativamente poco, hace 3 o 4 meses nada más, ha sufrido un ataque que lamentablemente hizo que 300.000 usuarios, o en realidad clientes del Marriott, pierdan información. El caso de Equifax, que lo vamos a ver un poquito más adelante, el caso de MySpace, el caso de LinkedIn, Yahoo, etcétera. Podemos ver cómo ha ido evolucionando la cantidad de ataques y todos ellos relacionados a fuga de información. En este webinario, justamente lo que vamos a ver es cómo han ido evolucionando estas amenazas y cómo los delincuentes informáticos, ya sea grupos privados o bien grupos financiados por gobiernos, han ido perfeccionando este tipo de ataques para posteriormente, por supuesto, poner en jaque todas nuestras redes de información. Seguramente muchos de ustedes estarán trabajando en áreas financieras y lamentablemente, acá ya la primera mala noticia, las áreas financieras y las áreas bancarias en general son las más afectadas, porque obviamente son las que mayor cantidad de dinero manejan y por supuesto los delincuentes buscan esta información porque pueden ganar más. Por otro lado, tenemos todas las distintos tipos de vulnerabilidades que se han ido publicando en los últimos años. Este es un informe que está muy bueno, allí abajo también tienen la fuente de Tenable, una empresa muy respetada en el marco de investigaciones de exploit e investigaciones de vulnerabilidades, y en este caso vemos cómo han ido evolucionando la cantidad de vulnerabilidades publicadas, pero una cosa que a mí me gusta destacar siempre sobre esto es la cantidad de exploits que aparecen por día. Muchos de ustedes obviamente estarán relacionados con el término, pero si no lo explico rápidamente, los exploits son aquellas porciones de código que nos permiten de alguna forma aprovecharnos de una vulnerabilidad. Vemos que a medida que ha ido pasando el año, desde el 2010 hasta la actualidad, en realidad la cantidad de exploits por día se ha conservado más o menos constante. Y uno puede parecer 4 vulnerabilidades explotables por día, podría parecer en inicio que es poco, pero en realidad es muchísimo, porque significa que cualquiera de los sistemas operativos, aplicaciones o cualquier tipo de
software que estemos utilizando, lamentablemente va a tener una vulnerabilidad que es explotable y a partir de aquí, si nuestros sistemas no están actualizados o no tienen los controles adecuados o no se utilizan las herramientas adecuadas, podría suceder que nuestro sistema sea vulnerable a un ataque real en un momento determinado. ¿Por qué me gusta la comparación? Porque no es lo mismo decir que las vulnerabilidades crecen año a año, si bien en el 2018 bajaron, pero lamentablemente los exploits se conservan, los exploits que realmente se pueden llevar a la práctica, siguen manteniéndose constantes. Por lo tanto, significa que hemos estado expuestos o que estamos expuestos prácticamente de la misma manera desde el año 2010 hasta la actualidad. A pesar de que las herramientas han crecido, a pesar de que los sistemas financieros, los sistemas económicos, los sistemas de seguridad y las normativas y las buenas prácticas de seguridad han ido creciendo, lamentablemente el nivel de exposición sigue manteniéndose prácticamente constante. Por otro lado, parte de este informe también nos señala que el 99% de las vulnerabilidades son explotadas un año después de descubierta, lo cual esto puede ser positivo o negativo de acuerdo al punto que lo miremos. Puede ser positivo porque significa que si tenemos 365 días para parchear la vulnerabilidad o para aplicar un control adecuado para evitar esa vulnerabilidad. Por ejemplo, el caso de WannaCry, que lo vamos a estudiar un poquito más adelante, ya han pasado 3 años y sin embargo todavía lamentablemente siguen apareciendo sistemas vulnerables. Es decir, esa sería la parte negativa, darnos cuenta que aunque tenemos un año para solucionar las vulnerabilidades porque ellas son explotadas dentro de ese año, lamentablemente las organizaciones todavía no hemos aprendido que tenemos que lidiar con esas vulnerabilidades y aplicar los controles adecuados. Una estadística que tiene su tiempo ya y que a mí me gusta mucho, sobre todo por la fuente que tiene Ponemon Institute, es un instituto muy reconocido de análisis estadísticos y se dedica básicamente a publicar este tipo de informes a pedido de terceros, nos dice que el 85% de las organizaciones han sufrido fugas de información por parte de sus empleados, de sus clientes o de sus proveedores, lo cual nos indica que lamentablemente muchos de los ataques no están dirigidos desde el exterior, no son los famosos hackeos que muchas veces lo vemos en las noticias, en donde vemos que un delincuente, un atacante o una persona con un nivel de conocimiento determinado se aprovecha de alguna vulnerabilidad de la organización, la explota y toma algún beneficio de esto. Eso no es así en la práctica. Según nos dice este informe, lamentablemente nos señala que generalmente cuando hay un ataque, hay una fuga de información o cualquier tipo de explotación de una vulnerabilidad, lamentablemente los que están relacionados son personas internas o relacionadas con la organización, un proveedor, un empleado, un cliente, etc. Y a mí siempre me gusta corregir, de alguna manera, de forma humorística y por decirlo de alguna manera, me gusta corregir esta estadística diciendo que el 100% de las organizaciones en realidad han perdido información. Pero el gran problema aquí es que aún no lo sabemos. Por eso es sumamente importante contar con las herramientas de gestión que controlan este tipo de fugas o que nos dan cierta visibilidad de la organización y de la tecnología que maneja la organización y también de las personas, ¿por qué no? Para tratar de darnos cuenta que efectivamente todo el tiempo estamos siendo víctimas de algún tipo de robo de información, de fuga de información y demás. Para ejemplo, vale un botón, como decimos aquí en Argentina. ¿Cuántas de ustedes que están escuchando seguramente tienen notebooks o laptops que llevan a la empresa y luego llevan a su casa? ¿Y cuántos de ustedes, y esto es una pregunta que lo hago para que cada uno de ustedes lo analice, cuántos de ustedes tienen el disco cifrado o encriptado de forma tal que si, por ejemplo, se olvidan la notebook en un tren o se la roban, cosa que lamentablemente también es muy común, esta información pasaría a manos de terceros. Obviamente, si no tienen el disco cifrado, la información automáticamente podría ser copiada o podría ser visualizada por el delincuente de turno. Entonces, eso es una fuga de información y sin embargo, lamentablemente las organizaciones muchas veces no nos damos cuenta de esto y es un ejemplo, como digo, extremadamente sencillo, podría poner cientos de ejemplos,
En un ejemplo extremadamente sencillo, ya nos damos cuenta que lamentablemente no estamos contando con las medidas adecuadas de protección para darnos cuenta hasta dónde somos vulnerables y hasta qué lugar podemos llegar a ser de alguna forma víctima, ya sea, como digo, de una organización con fines delictivos, o bien, si son organizaciones gubernamentales o manejan información muy sensible, incluso pueden ser víctimas de organizaciones que están llevadas adelante, están respaldadas, perdón, no me salía la palabra, están respaldadas por organismos públicos como puede ser un gobierno. Ni hablar, por supuesto, si estamos hablando también de dictaduras, como lamentablemente todavía pasa. Entonces, lo primero que tenemos que decidir y definir es qué es una fuga de información. Básicamente, vamos a tener que ocurre un incidente, por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, nos roban la notebook, camino a mi casa, me roban la notebook, y a partir de ese momento, información que yo tenía controlada dentro de un entorno controlado, dentro de una red, dentro de mi laptop, dentro de un dominio, etcétera, pasa a manos de terceros. Esa información, que es confidencial, a partir de ese momento, tranquilamente puede ser eliminada, podría pasar, con la pérdida que esto significa si no tendríamos el backup, primer control que deberíamos tener, o bien podría llegar a ser utilizada en contra de la organización o en beneficio de un tercero. Esto está pasando lamentablemente todo el tiempo. Yo ahora voy a mostrar algunos ejemplos en donde lamentablemente se aprovecha la información que se roba de las organizaciones en beneficio propio o en contra de la misma organización que perdió esa información. Por lo tanto, la fuga de información es una salida no controlada de información que hace que llegue a personas no autorizadas de esa misma organización. Por lo tanto, el dueño de datos pierde el control de ese dato simplemente por falta de concientización, falta de las herramientas apropiadas, por ejemplo, una herramienta que nos permite todo lo que tenga que ver con el flujo de información dentro de la organización, saber que solamente, por ejemplo, un gerente debería acceder en un momento determinado a la información y no toda la organización tiene que tener acceso. Todo esto debería ser respaldado por controles adecuados. Y por otro lado, así como existe fuga de información que puede ser ex profeso porque alguien llevó adelante un ataque, también existe, por supuesto, fuga de información que se hace sin querer. Por ejemplo, el caso que mencionábamos anteriormente de la pérdida de la notebook. En este caso, en esta diapositiva, aquí tenemos cómo se realiza en general, cómo está aceptado en general, cómo se realiza el ciclo de vida de un ataque. Es decir, si alguien quiere disponibilizar la información que nosotros tenemos en nuestra organización a un tercero, ¿cómo debería ser el proceso teórico que lleve adelante? Lo primero que sucede es que en general, si existe un atacante, y esto nosotros lo realizamos siempre, por ejemplo, cuando estamos haciendo análisis de ethical hacking en nuestros clientes, en nuestras organizaciones, repetimos el mismo procedimiento. Tratar de determinar cada uno de estos pasos para ver hasta dónde la organización puede ser comprometida. Lo primero es el reconocimiento. Esto básicamente en el mundo se lo conoce como hacer ingeniería, hacer inteligencia. Hacer inteligencia. ¿Qué significa? Básicamente voy a tratar de reconocer todo el lugar donde posteriormente me voy a querer infiltrar. Esto lo pueden ver de forma muy sencilla, haciendo el ejemplo. Vamos a suponer que queremos robar una casa. Lo primero que vamos a hacer es visitar el vecindario para ver cómo se mueve la gente, si hay policías, si hay cámaras, etc. Posteriormente vamos a estudiar la casa un poco más de cerca, vamos a ver las entradas que tiene, si tiene rejas, nuevamente si tiene cámaras, si tiene algún tipo de alarma, si hay un perro, etc. Posteriormente vamos a tratar de hacer el primer compromiso, el compromiso inicial que aparece aquí en la diapositiva. Esto es, por ejemplo, ver qué tan difícil es entrar o engañar a alguien para que nos deje pasar, o ver si la cerradura es vulnerable, si podemos saltear algún tipo de tapial o tapia que exista, si podemos darle un pedacito de carne al perro para que nos deje pasar. Todo esto, un poco visto con humor y un poco visto en la realidad, es lo que sucede en las organizaciones reales. A partir de aquí, vamos a determinar un punto de apoyo. ¿Qué es este punto de apoyo? Básicamente, va a ser
la primera computadora o el primer servidor que comprometemos. Un ejemplo de esto, si estamos haciendo un ataque a una organización, de esto lo vamos a ver un poquito más adelante, puedo enviarle un correo electrónico, por ejemplo, a una secretaria, comprometer la computadora de la secretaria, sabiendo que está dentro de una red, y a partir de aquí empezar a hacer escalamiento de privilegios. Vamos a suponer que nuestra secretaria no tiene permisos de administrador dentro de la red, lo cual sería perfectamente lógico y sería esperable que fuera así. Voy a tratar de ejecutar algún tipo de herramienta o procedimiento que me permita determinar, de pararme como si fuera un administrador o un root de algún tipo de sistema dentro de la organización. Luego voy a cambiarme de sistema. Voy a decir, desde el primer punto de apoyo que tenía, que era la computadora de la secretaria, me voy a ir a la computadora de un administrador. Es decir, voy a hacer un movimiento lateral dentro de la red. Y luego voy a volver a iniciar con el reconocimiento interno. Como ya estoy parado adentro de la red, vuelvo a ejecutar herramientas y procedimientos para hacer el reconocimiento de toda la red. Eso me va a permitir mantener la presencia dentro de la red atacada y vuelvo a establecer un punto de apoyo y así sucesivamente. Esto puede durar un día, una semana, un mes o puede durar años, como ha ocurrido en muchos casos. Por ejemplo, no me gusta hablar siempre del mismo caso, pero como la mayoría de ustedes seguramente lo conoce, el caso de Stuxnet en las redes iraníes, en donde en ese caso se hizo todo este procedimiento durante un par de años de forma tal que en ese momento, cuando se determinó el punto de apoyo, luego se escaló privilegios y así sucesivamente dentro de la red. En algún momento la operación puede terminar. Puede terminar por decisión del atacante, porque ya obtuvo todo lo que quería obtener. En general, esto no es así. En general, el atacante trata de seguir haciendo escalamientos y movimientos laterales para seguir obteniendo información, o bien puede finalizar porque fue descubierta. La mala noticia de esto, otra mala noticia, es que en general las operaciones se descubren incluso por casualidad, es decir, no es porque la organización lleva adelante alguna medida proactiva de detección, un IDS, detectores de fugas de información, etcétera, distintas herramientas que después Andrés, antes de terminar el webinario, nos va a mostrar algunas de ellas. En realidad, en general, la operación termina porque estamos buscando un error, algún tipo de problema, algún tipo de problema en un sistema, etcétera, y de casualidad nos encontramos con algo que no conocemos dentro de la red. Y ese algo que no conocemos termina siendo algún tipo de troyano, malware, tráfico no esperado, etcétera. Es decir, la operación termina muchas veces incluso por casualidad, porque la encontramos de casualidad. Aquí tenemos algunas brechas que han ido ocurriendo en el último tiempo, relacionado también a la primera diapositiva que visualizábamos. Tenemos algunas empresas que son muy conocidas, como mencioné, Marriott, por ejemplo, y Yahoo, que ha tenido diversos tipos de ataques y ha perdido muchísima información. En la parte inferior vemos la empresa RSA Security, es decir, esto no es solamente exclusivo de una empresa financiera o de cierto tipo de empresas, sino que en realidad el objetivo es todo. Cualquier organización, cualquiera de nosotras, por muy grande o muy pequeñas que seamos, podemos ser objetivos. A veces por casualidad o porque estamos dentro de un rango de direcciones IP determinado, o a veces porque realmente somos objetivo de un tercero. En el caso de RCA, por ejemplo, que está medio al final de la lista, perdió muchos millones de registros justamente luego de una campaña, que ahora vamos a explicarla dentro de un ratito, en donde el objetivo era tratar de determinar algoritmos criptográficos que la empresa RCA utiliza. Como saben muchos de ustedes, RCA se dedica a fabricar tokens para los bancos y para otras empresas. Por lo tanto, cualquier atacante que hubiera podido obtener, que de hecho no se sabe si lo lograron o no, porque RCA por supuesto esto no lo dijo, si hubiera logrado obtener el algoritmo criptográfico de cómo se genera el PIN o el token en realidad dentro de los dispositivos que ellos comercializan, hubiera sido catastrófico para la empresa. De hecho, ahora vamos a ver varias catástrofes de otras empresas también. Aquí tenemos una de ellas, Equifax.
Equifax es una empresa sumamente conocida en el ambiente, todos nosotros la conocemos, es una organización que el año pasado perdió 140 millones de registros en Estados Unidos y en Inglaterra, y fue todo dado, en realidad, por una vulnerabilidad crítica de nivel 9.8 sobre 10, que lamentablemente Equifax no solucionó a tiempo. ¿Qué significa esto? Que la vulnerabilidad había sido publicada, igual que cuando comenzamos, básicamente formaba parte de uno de los boletines de seguridad que distintas organizaciones publican todos los días, y ahí también está la importancia de tener que estar informado continuamente sobre las distintas vulnerabilidades en distintos sistemas. Equifax tenía este software que era vulnerable, como digo, la vulnerabilidad tenía un nivel 9.8 sobre 10, que esto se cataloga, muchos de ustedes lo deben conocer, a la cantidad de índices que existen para evaluar una vulnerabilidad determinada. Cuanto más riesgosa, por supuesto, más rápido la tenemos que arreglar. En este caso, Equifax tenía este software, no parchó a tiempo y alguien aprovechó esa vulnerabilidad. ¿Para qué? Para hacerse de números de tarjetas de seguridad social, fecha de nacimiento, licencias de conducir, montón de datos personales que la empresa Equifax, por manejar datos financieros y bancarios, manipula día a día. Posteriormente, como si esto no hubiera sido poco, se publicó en un sitio de la Deep Web, que es este que estamos viendo aquí en la captura de pantalla. Lo pongo porque obviamente este sitio ya fue dado de baja, por supuesto, y todos los números de tarjetas de crédito y de seguridad social y las licencias de conducir se pusieron a la venta en este sitio de la Deep Web. Aquí tenemos directamente un caso como que mencionábamos al principio. Se roba información de la organización y posteriormente se pone a disposición de un tercero para venderla. Obviamente, con la consecuente pérdida de dinero de la organización, que ahora lo vamos a ver, que se refleja directamente en las acciones, es decir, cómo una acción cae de precio. Aquí tenemos otro caso, el caso anterior, como decía, era de septiembre del 2017, y en este caso tenemos a Facebook, que todo por supuesto nosotros lo conocemos, la cantidad de reveses que ha estado lamentablemente sufriendo en este último tiempo. En marzo del 2018, hace un año, se filtraron 50 millones de cuentas de Facebook. En ese momento, inmediatamente luego de la caída, de la divulgación, tenemos la caída de acciones. Como podemos ver, cayeron $10, uno puede decir, es poco, pero para cualquiera que conozca un poco el mercado financiero, sabemos que son miles de millones de dólares en pérdidas, lo cual esto hace que, por supuesto, la empresa que los accionistas pierdan confianza y posteriormente las acciones podrían seguir cayendo. En este caso, ¿por qué lo muestro? Porque muchas veces, en general, los que trabajamos en tecnología, seguramente la mayoría de los que están hoy en este webinario, trabajan en tecnología o trabajan en seguridad, es algo que no terminamos de visualizar completamente. Pensamos que un problema técnico se soluciona técnicamente y muchas veces esto no es del todo correcto. Muchas veces se soluciona desde el punto de vista de la inversión o desde el otro punto de vista. Muchas veces pensamos que un problema técnico no nos afecta o que nadie se va a enterar o que de última nadie debería enterarse, que es otro tema también que vamos a discutir más adelante. Tratar de ocultar cuando ocurre una fuga de información, algo que hoy distintas legislaciones en distintos lugares del mundo básicamente lo están prohibiendo. Es decir, nosotros tenemos la obligación de informar a nuestros accionistas, de informar a nuestros clientes, de informar a nuestros empleados que hemos tenido una brecha de seguridad y que eso, por supuesto, pueda afectar a los clientes, a los accionistas y obviamente también a los empleados, porque si las acciones caen y nuestra empresa empieza a perder, en algún momento puede verse reflejado también en la cantidad de empleados que necesitamos en un momento determinado. Ejemplo de esto, sin ir más lejos, el fenómeno que sucedió con Bitcoin en el 2017, cuando prácticamente el Bitcoin llega a $20.000. En ese momento, todas las empresas querían invertir. Hoy, casi un año y medio después, muchas de esas empresas o han desaparecido o han tenido que verse obligados a despedir a personal
justamente porque el rendimiento, en ese caso en criptomonedas, no fue el esperado. Entonces, un corolario que quiero dejar de ese mensaje es que muchas veces los que somos técnicos no tenemos que mirar solamente el problema como si fuera algo técnico, lo debemos mirar desde todos los puntos de vista, y esto es fundamental en la gestión de la seguridad de la información. El otro caso que les quiero mostrar es un año después, marzo del 2019, esto es sumamente reciente, hace 5 días, 10 días, en donde Citrix está siendo investigado en este momento por el FBI por un hackeo que recibió y se perdieron entre 6 y 10 teras de información. Esto que acabo de decir ya es un problema, ni siquiera se sabe la cantidad de información que se perdió. Decir entre 6 y 10 teras es decir muchísima diferencia de información. Y por otro lado, también estamos teniendo en cuenta que el FBI en este caso está investigando el caso porque la información que se pudo haber revelado es información relacionada con el ejército, con empresas de comunicación de Estados Unidos y sobre todo también con el gobierno y con la Casa Blanca. Que esto después vamos a ver algún otro caso también. En este caso se sospecha, porque esto también es difícil de comprobar, que los involucrados son un grupo iraní, y digo se sospecha y lo destaco a esto porque confirmarlo es extremadamente difícil. Es un grupo que se da a conocer como Iridium y que se dedica de alguna manera a tratar de llevar adelante este tipo de ataques en donde comprometen distintos tipos de redes, en este caso una de las empresas de tecnología más importantes del mundo y que maneja muchísima información confidencial de sus clientes, y a partir de aquí tratar de utilizar esta herramienta en contra del gobierno. Destaco se supone que es un grupo iraní porque, por supuesto, también existen operaciones denominadas falsa bandera. ¿Qué son estas operaciones de falsa bandera? Son operaciones en donde se trata de inculpar a alguien. Entonces nosotros podemos decir, vamos a suponer, yo estoy aquí en Argentina, que Uruguay está atacando a Brasil, pero en realidad el ataque se está haciendo desde Argentina. Entonces, lo que se trata es de simular toda la operación para que parezca que salió desde Brasil. Luego, siempre me gusta mostrar este gráfico, si bien es un poquito viejo, lo hice hace tiempo. Yo tuve la suerte de pasar por todas las instancias que vemos en los puntitos rojos, de los primeros virus allá por los años 70 y 80, hasta después los gusanos, los ataques de negación de servicio, las botnet, etc. El malware orientado y actualmente las APT y en general, probablemente también estemos mucho más adelante ya, es decir, las APT es lo que las organizaciones hoy estamos luchando, pero obviamente los gobiernos, como digo, operaciones llevadas adelante por gobierno, también están tratando de mejorar día a día estas herramientas y estos vectores de ataque. En general, son ataques coordinados con grupos altamente especializados, en donde quedó la sigla, ya APT hoy es un conjunto de herramientas extremadamente grandes, es decir, antes decíamos es un troyano o es un tipo de malware, hoy en realidad la sigla representa a un gran conjunto de tipos de ataques combinados. Básicamente, una APT, si bien, como digo, es un grupo elevado de amenazas, es un malware que tiene algún tipo de objetivo específico, desarrollado por algún tipo de delincuente calificado o grupo de personas altamente calificados, que están bien motivados, que están organizados y están bien financiados. Y esto es sumamente importante de destacar cuando hablamos de este tipo de amenazas. No estamos hablando de una persona que está en su casa en su tiempo libre. Estamos hablando de grupos organizados y bien financiados, ya sea de forma privada, por grupos privados, o bien por grupos gubernamentales. Luego son persistentes porque, como dije anteriormente cuando mostré el gráfico con la flecha, se da prioridad y el objetivo no es un beneficio inmediato. No quiero obtener $100 de un usuario en un momento determinado. Lo que intento es obtener gran cantidad de información de alto perfil, de forma tal que cuanto más específica sea la información y más sensible, mayor va a ser la tasa de éxito de la campaña. Y por otro lado, es sigiloso y lento en el tiempo, porque como dije anteriormente, la idea es ir escalando privilegios dentro de la organización, de forma tal que cuanto más adentro estoy del core de negocio,
más sensible será la información y más provechosa será para el atacante, o bien más dañina será para la organización atacada. Y finalmente, como dije anteriormente, es una herramienta avanzada en donde se utilizan un gran conjunto de tecnologías y técnicas que pueden ir desde atacar una página web, hacer un ataque con USBs, hacer ataques de ingeniería social, hacer ataques a través de internet, hacer ataques físicos directamente, en donde la combinación de cada uno de estos ataques es la clave del éxito. Es decir, no se utiliza solamente una herramienta particular, sino que se utiliza la combinación de todo lo que hoy se conoce. Por eso, vuelvo a destacar, la importancia de tratar de combinar herramientas de distinto tipo para llevar adelante la protección, que es la última diapositiva que vamos a ver antes de pasarle posteriormente el control a Andrés. ¿Por qué combinar todo esto? Porque básicamente hoy, ya y desde hace mucho tiempo, no existen las herramientas bala de plata. Hace 15 años, 20 años, nosotros hablábamos de ¿qué antivirus tenés o qué antivirus utilizas? Hoy por hoy, esa pregunta ya prácticamente ha quedado en el olvido y es hasta ridículo hacerla. ¿Por qué? Porque hay tanta combinación de herramientas dañinas que la única forma de protegernos de forma adecuada es con protegernos con la combinación de herramientas adecuadas. Aquí tenemos los 7 pasos de un ataque. Algunos de ellos ya están explicados anteriormente cuando mostré la flecha de la evolución de un ataque. El primero, en general, suele ser ingeniería social a los objetivos, a través de las redes sociales, es lo más sencillo, pero lo puedo hacer por teléfono, lo puedo hacer por WhatsApp, lo puedo hacer de forma personal, lo puedo hacer interviniendo comunicaciones, etc. Luego, este es un caso nada más, hay cientos de casos que se pueden ir combinando. Puedo, por ejemplo, enviar correos falsos con enlaces maliciosos para hacer caer a un usuario determinado. Este sería el caso de la secretaria que explicaba anteriormente. Luego, este usuario descarga un malware que se va propagando dentro de una red de máquina en máquina o a través de los servidores, o va escalando privilegio, o va aprendiendo de la red, porque estas amenazas también son evolutivas, es decir que a medida que la red va siendo mapeada, el ataque va siendo perfeccionado día a día. Luego tengo el mapeo, justamente, del acceso a la red para identificar todos los activos estratégicos y dónde es más interesante ir metiéndose dentro de la red. El escalamiento de privilegios que cité anteriormente. Y luego está el acceso, ya exprofeso, a todo lo que son las bases de datos y a una comunicación con el centro de comando y control, es decir, desde donde se dirige la operación. A partir de aquí, lo que vamos a hacer es ir exfiltrando información que sea interesante, ¿sí? Todo lo que sea exfiltrado de información sería el último objetivo, de forma tal que nos metimos dentro del core de negocio, vamos extrayendo la información interesante y eso va siendo enviada a servidores de terceros. Obviamente uno podría decir, pero existen los firewalls, existen los IDS, existen los IPS, existen cientos de herramientas para proteger este tipo de cosas. Pero si el ataque es inteligente, podría, por ejemplo, que esto ocurre, no es que lo digo que no ocurrió nunca, sino que ocurre, tratar de llevar información a través de una consulta DNS. En general las organizaciones, los DNS no lo tienen bloqueado. O cifrarla en pequeños paquetes y sacarla a través de una comunicación cifrada a través de HTTPS. Esto tampoco va a estar bloqueado dentro de una organización. Por lo tanto, de acuerdo al grado de inteligencia de la operación, va a ser el grado de éxito que tenga la misma. O también la dificultad para detectarlo o la facilidad para detectarlo. Herramientas. Acá traigo un grupo, obviamente no la vamos a ver a todas, simplemente para que tengan una idea. Estas herramientas que voy a mostrar a continuación fueron publicadas desde marzo hasta julio del 2017 en la página Wikileaks y son herramientas que originalmente utilizaba la CIA. Digo originalmente porque son herramientas que vienen desde el año 2005 en adelante. Este proyecto, Vault 7, el objetivo justamente era tratar de dar a conocer el grado de sofisticación que tenían las herramientas en esa época, es decir, hace 10 años. Obviamente, las herramientas que están utilizando hoy no las conocemos, o no han salido a la luz por lo menos.
Acá tenemos, esto lo invito después a navegarlo, por supuesto Wikileaks, todos ustedes lo conocen, se puede ingresar sin ningún tipo de problema. Tenemos código fuente de las herramientas, tenemos archivos ejecutables, tengan cuidado, siempre en esto, pruébenlo en un ambiente controlado, porque son herramientas activas que están funcionando. Tenemos framework para atacar distintos sistemas operativos, Windows, Linux, Mac OS, acá no importa el sistema operativo, aplicaciones para atacar una red, o sistemas para atacar una red aislada, sistemas específicos para atacar ciertos protocolos determinados o cierto tipo de teléfonos determinados. Acá tenemos más proyectos, todos estos simplemente hice una recopilación de todos ellos para que los vean. Los nombres son los nombres de la operación que tenía internamente dentro de la CIA. Y acá podemos, por ejemplo, en el caso de Macron, el anteúltimo, abajo a la derecha, podemos ver, por ejemplo, una campaña de correos electrónicos dirigido al actual presidente francés. ¿Para qué era esto? Obviamente para robar información sobre la campaña presidencial de hace un par de años. Y la NSA no se queda atrás, también lo tiene. Y tengan en cuenta una cosa, acá yo tomé solamente los casos de Estados Unidos porque son los más conocidos, pero China lo tiene, Corea del Norte lo tiene, Corea del Sur lo tiene, Japón lo tiene, Inglaterra lo tiene, Alemania lo tiene, y los países de América del Sur también los tenemos. Podrán ser más o menos evolucionados, pero existen. De hecho, aquí en Argentina, algunos de ustedes deben conocer el caso de un fiscal que hasta el día de hoy no se ha podido determinar si se suicidó o fue asesinado, y en ese caso se utilizaron troyanos para tratar de robar la información sensible que manejaba este fiscal de la nación. Es decir, ocurre todo el tiempo en todos los países. Luego aquí tenemos algunos otros ejemplos, más herramientas publicadas por la NSA, en este caso herramientas para FreeBSD, por ejemplo. Una muy conocida, Eternal Blue, que fue el parche MS17010 y que posteriormente dio lugar a WannaCry en mayo del 2017. Se están por cumplir 2 años. Seguramente alguno de ustedes lo debe haber sufrido. A mí me tocó sufrirlo y estudiarlo de cerca a este tipo de malware. ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo fue el ciclo de vida de WannaCry? En febrero del 2017 aparece la vulnerabilidad, que tiene ese número, CVE es 2017-0144. En marzo, Microsoft publica el parche. Acá tenemos un caso en donde existe la vulnerabilidad y también existe el parche. Ahora, ¿quién se infectó con WannaCry? Obviamente todas las organizaciones que lamentablemente un mes después, el 14 de abril del 2017, no habían publicado el parche. Este tenía un exploit que se llamaba Eternal Blue, que fue parte publicado por la NSA, como mencioné anteriormente, y finalmente, un mes después, el 12 de mayo, aparece WannaCry. Es decir, tuvimos desde el 14 de marzo hasta el 15 de mayo para solucionar la vulnerabilidad y parchearla. Existía el parche oficial. Lamentablemente, aquellos que no lo instalaron sufrieron la infección de WannaCry. Acá volvemos al mismo caso que mencionábamos al principio. Existe la vulnerabilidad, existe el exploit, pero lamentablemente no hemos parcheado ni tomado las medidas de control adecuadas. Otra, acá tenemos base de datos publicado en Internet. Este caso es del 2017, pero nuevamente voy a hacer un cambio de pantalla. Y este caso es de hoy. Aquí tenemos herramientas con Shodan, una herramienta pública. Tenemos bases de datos que han sido publicadas. Aquí tenemos, por ejemplo, una base de datos que está en Internet, pública, de 20 gigas, publicada en Internet de forma abierta. Por lo tanto, no es algo que esto es estático en el tiempo, de que ustedes los están viendo solamente en una captura de pantalla y pueden decir, ah, pero esto es viejo. No, esto ocurre todo el tiempo. Yo acá estoy mostrando una captura de pantalla de 2,6 gigas y recién en el navegador, en una búsqueda de hace una hora, tiene una base de datos de 20 gigas. Obviamente, otro tipo de organización, etc. Pero eso está publicado y pasa todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no tomamos las medidas de control adecuadas. Y el último caso que vamos a ver el día de hoy, para finalizar, es el caso de Swift. En este gráfico que es público, está publicado ahí la fuente, en la parte inferior, tenemos cómo fue el movimiento de dinero en el ataque que ocurrió en Singapur en el 2013, en donde se robó información a través del sistema SWIFT, el sistema de intercambio de dinero que utilizan todos los bancos del mundo. Cada vez que voy a hacer una transferencia al extranjero, debo utilizar de alguna manera, directa o indirecta, el sistema SWIFT.
Y este es todo el tráfico de dinero que, incluso como pueden ver, está Ecuador incluido, si hablamos de países de América del Sur. Y posteriormente, año 2017, 2018, también hubo ataques a bancos de México y de Chile y también nuevamente de Ecuador. Este gráfico muestra básicamente cómo se lavó el dinero luego de que el sistema había sido atacado y el dinero se había robado del Banco de Singapur. Finalmente, acá yo traigo simplemente referencia a dos leyes. La primera de ellas, porque la conozco y me animo a hablar de ella, la Ley de Protección de Datos de Argentina, pero también, por supuesto, cada uno de los países de ustedes debe tener su propia Ley de Protección de Datos Personales, que los invito, por supuesto, a conocerla. Y adicionalmente, el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, publicado el año pasado, en donde se pide responsabilidad proactiva, es decir, medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar la seguridad. Y este es un caso de una vulnerabilidad del 2012, muy conocida, Heartbleed, en donde un banco determinado, a través de esta vulnerabilidad, exponía nombres de usuario y contraseñas en Internet. ¿Simplemente por qué? Porque no se había solucionado en tiempo y en forma y no se había parcheado una vulnerabilidad que estaba considerada 10 sobre 10 en el grado de riesgo. Finalmente, ahora le voy a dar el paso a Andrés, pero básicamente lo que vamos a tener, y que nos va a empezar a mostrar ahora él, vamos a tener que tener seguridad en capas, es decir, tener herramientas que protejan los datos, que protejan las aplicaciones, que protejan el host, que protejan la red interna y que protejan el perímetro y que obviamente también todo esto esté enmarcado en la seguridad física. ¿Por qué debemos tener esto? Obviamente vamos a tener muchísimas herramientas, obviamente por un tema de tiempo Andrés va a mostrar solamente algunas de ellas, vamos a tener que tratar de proteger cada una de estas capas que ustedes están viendo en pantalla a través de distintas herramientas o distinta aplicación de distintos controles que existan. Por supuesto, nos vamos a basar en una política de seguridad de la información, quizás los bancos o las empresas financieras lo tienen más aceitado, pero todas las organizaciones deberían tener estas políticas. Y a partir de aquí, empezar a aplicar cada una de las herramientas que nosotros vemos en pantalla. Acá obviamente dice nada más que un resumen, pero, por supuesto, deberíamos tratar de hacer un recorrido por la mayoría de ellas. Finalmente, y como corolario, siempre me gusta dar un tipo de conclusiones. Anualmente se pierden millones en fugas de información por falta de previsión. La información es un activo que debería protegerse, todo esto lo tenemos que tener muy claro. Existen controles para evitar fuga y daño en la organización. Necesitamos legislar adecuadamente, con esto de la Ley de Protección de Datos Personales o el Reglamento General de Protección de Datos que les mencionaba anteriormente, es fundamental que lo llevemos adelante. Y por otro lado, tener claro que si un atacante logra infiltrarse en la red, va a tener la suerte, entre comillas, de visualizar y controlar toda la fuente de información. Los ataques, por supuesto, no se limitan a robar información financiera, sino que van a tratar de obtener la mayor cantidad de información posible. Y desde nuestro punto de vista, lo que tenemos que hacer es pensar soluciones integradoras y de gestión, de forma tal que estas herramientas nos sirvan para hacer un análisis de riesgo adecuado y conocer cuáles son nuestros riesgos para posteriormente aplicar los controles que fuimos mencionando durante la charla. Como corolario, esta diapositiva que voy a esperar que aparezca en pantalla, si no les quemo el chiste, básicamente siempre me gusta decir que en Internet no pasa todo lo negativo que debería ocurrir simplemente porque no hay suficiente cantidad de delincuentes y ganas como para llevar adelante estos ataques. Lamentablemente hay muchas vulnerabilidades, muchas formas de explotarlas, y también, por supuesto, hay muchos delincuentes preparados para esto, pero por suerte todavía no hay la suficiente cantidad de delincuentes y ganas para llevar adelante más ataques, porque si no sería muchísimo peor de lo que hoy realmente ocurre. Bien. Ahí estoy viendo, mientras tanto, ya está Andrés. Vamos a
pasarle el control a él, y lo que va a pasar ahora es que Andrés le va a contar un conjunto de las herramientas que sirven para prevención, obviamente siempre orientadas a herramientas de Manage Engine, para tratar de que, al margen de todo el panorama negativo, entre comillas, que yo fui contando, también se lleven un panorama positivo de todo esto que existe para protección. Perfecto, muchísimas gracias, Cristian. Muy interesante todo lo que nos estás comentando, las situaciones de los casos, incluso información recopilada al día de hoy con bases de datos públicas, con información que se puede obtener en cualquier parte de la red, así que eso es algo muy crítico y muy importante de tener en cuenta. Ahora yo ya estoy compartiendo mi pantalla y en este momento lo que yo les quiero comentar es que tenemos una herramienta que nos permite llevar ese control que Cristian mencionaba hace un instante, separado por capas, desde los datos, las aplicaciones, los servidores, la parte del perímetro, incluso ver la parte externa. En este escenario yo tengo aquí un laboratorio, ahí estoy mostrando en este momento la cantidad de equipos, ¿sí? Tengo unos 4 o 5 equipos Linux que prácticamente no están generando información. Miren ahí que dice que estoy recolectando solo de un solo equipo una cantidad de eventos en particular, y luego tengo unos 3 equipos Windows que son de un laboratorio, ¿sí? Este laboratorio está expuesto en Azure, ¿sí? Lo levantamos en máquinas virtuales en Azure y solamente tienen abiertos los puertos para que se accedan a ciertas aplicaciones. El resto de los puertos está cerrado, tengo prendido del firewall del sistema operativo, tengo prendida la seguridad propia que me brinda Azure y demás, ¿sí? Hago esta aclaración porque vamos a ver qué pasa en el momento en el que yo publico un server, una aplicación que ustedes tengan dentro de su negocio y a qué empieza a estar expuesta, ¿sí? Para que veamos rápidamente, yo me voy a pasar a la sección de reportes y nuestra herramienta de SIEM me permite centralizar toda la información. Vemos en la parte superior que me dice, tengo equipos Windows, equipos Linux, tengo aplicaciones, dispositivos de red, switch, routers, firewalls. Podría tener incluso herramientas que recolectan información de virus, de amenazas, incluso vulnerabilidades. La idea principal de una herramienta de SIEM es que centralice toda la información de dispositivos, aplicaciones y repositorios de datos y los coloque en un solo lugar, para posteriormente ofrecerles reportes en primera instancia, alertas, pero vamos a ver la segunda instancia y quizás la más importante, correlacionar estos eventos y seguramente ver situaciones en donde un usuario ingresa al lugar 1, luego al lugar 2, luego al lugar 3, y si esas 3 condiciones aplican, seguramente estoy ante un posible ataque. Es decir, que los ataques no ocurren en un solo lugar. Para eso, miren esto. Yo voy a la sección de reportes, inicios de sesión de red, por ejemplo, y veo ahí las 10 últimas actividades en donde me menciona que el día de hoy, 19 de marzo, a las 9:50 de la mañana, varios usuarios estuvieron haciendo operaciones. Wilson, Monitoreo, Andrés, Santiago, son usuarios normales dentro de mi organización y que ellos hayan iniciado sesión está correcto. Pero ¿qué tal si nos vamos a los intentos de logueo fallido? Veamos el primero. Intentos de logueo fallido por contraseñas incorrectas. Miren lo que aparece acá. Usuario guest, un usuario Rodrigo. Esos usuarios no forman parte de mi organización. Y si lo miramos la hora, 9:49, 9:30, 9:24, mientras nosotros estábamos hablándoles a ustedes de seguridad, de proteger nuestra organización, de no solo poner un foco a la parte perimetral, sino también hacer un análisis de qué pasa internamente. Usuarios que están en Internet con herramientas seguramente de escaneo de IPs públicas y luego que encuentran una IP, lo que hacen es escanear qué puertos están abiertos. Y si encuentran que una IP le responde en un puerto en particular, seguramente ellos ya van a decir, esto es un equipo Windows, esto es un equipo Linux o esto es otro tipo de dispositivo, y empezar con uno de los más básicos ataques, pero que hasta ahora sigue siendo el más usado. Un ataque de fuerza bruta. Intentemos probar distintos usuarios y distintas contraseñas que seguramente alguno de ellos va a dar exitoso y vamos a lograr entrar. Este es un ejemplo de cómo funcionan ataques externos.
Pero si yo no tengo herramientas que me permitan recolectar los logs de forma centralizada y que de forma automatizada en un reporte yo lo tenga listo para consumir, seguramente voy a destinar horas y horas y horas leyendo logs en un Linux, en un Windows, viendo el Event Viewer de Windows, que quizás no tiene muchas opciones para hacer filtros o búsquedas. De ahí la importancia de utilizar herramientas centralizadas y que sean intuitivas y fáciles. Veamos el otro ejemplo. Veamos intentos de logueo fallido por usuarios incorrectos. Miren ahí esos usuarios, nuevamente, 9:50, incluso miren, 59, 57, 54, cada segundo estamos teniendo ataques. Estos servidores que yo les mencioné ahí, esos 5 Linux y 3 Windows, son de testing. Así que yo les podría decir que si en algún momento alguien me ataca e ingresa a ese servidor, para mí sería eliminar la máquina y volverla a levantar. Pero imagínense en el escenario que esto esté en producción, en una organización financiera, en un banco, en una organización de servicios y que lleguen a ingresar y obtener información sensible. Vemos ahí el usuario administrator, es el usuario por defecto que siempre viene en un servidor Windows, ¿sí? Entonces, en mi caso, Azure protege y no te deja crear un usuario administrator por defecto. Te dice, dame un nombre distinto y yo le voy a dar el rol de administrador. Es decir, el usuario administrator en Windows y el usuario root en Linux no se crean dentro del ambiente de Azure. Así que si ustedes van acá y ven intentos de logueo fallidos de administrator, alguien me está intentando atacar. Y si ven ya un intento de logueo exitoso de un usuario que ustedes no conocen, quiere decir que hay alguien que ya está dentro de su organización. Esta es una de las formas más simples de detectar un solo caso. Pero ¿qué pasa cuando es un conjunto de situaciones, como yo mencionaba hace un instante? Ya debo contar con reglas de correlación de eventos, ¿sí? Varias herramientas ya incluyen reglas de correlación de eventos. Vamos a administrarlas acá, ¿sí? Miren, hay un ejemplo. Yo tengo creadas 2 de forma personalizada y otras que ya vienen con la herramienta, ¿sí? Hay una personalizada llamada fuerza bruta. Entonces, yo creé un conjunto de situaciones que necesito que se verifiquen para que se cumpla la condición de fuerza bruta. Y otras que ya traen las herramientas, como menciono ahí, actividad sospechosa de un backup de SQL Server. Hay un servicio instalado y es sospechoso. El servicio de Syslog o el sistema operativo se está reiniciando constantemente. Hay usuarios que están intentando ejecutar comandos sudo para elevar privilegios y lo están haciendo repetitivas veces y fallando. Eso quiere decir que no es normal el procedimiento que están realizando. Entonces, estas reglas me van a permitir detectar diferentes situaciones. Yo puedo venir y activar o desactivar cualquiera de las que yo necesite. Obviamente, si tengo una regla que no aplica a mi ambiente, por ejemplo, si yo no tengo equipos Linux, es preferible que vengo y desactivo las reglas que hagan referencia a eso. Así optimizo las reglas solo para las que yo necesito y además puedo crear mi propia regla. Vamos a usar esta personalizada, por ejemplo. Miren ahí, el parámetro que estoy controlando es bastante simple. Dice, una cuenta falló el inicio de sesión en un dispositivo en la red. Puedo ir a la opción avanzada y podría ver algunos detalles adicionales, ¿sí? Si es que quiero ver de un usuario en particular, de un dispositivo en particular, de remoto o hacia un target específico y con un mensaje. Y en mi escenario yo le tengo definido un umbral máximo. Si esto ocurre 10 veces en el periodo de 1 minuto, avísame que esta regla se está cumpliendo. Esa es la primera acción. Yo podría añadir otra acción más y decirle, si después de esto ocurre un evento en una base de datos, por ejemplo, inicio de sesión exitoso, eso quiere decir tantos fallidos más 1 exitoso, perfecto, me vulneraron, ya alguien entró, intentaron varias veces y si después de continuar esos fallidos, alguien tuvo un intento exitoso, seguramente ya vamos a estar ante una filtración. Alguien ingresó y después vas a empezar a sacar información. Nuestras reglas son drag and drop, arrastrar, soltar, prender, activar. Yo no tengo que ser un experto en código, en programación, en Unix, en crear algún script o algo en particular. No, puedo arrastrar diferentes acciones que yo ya las tengo predefinidas en la herramienta y crear mis reglas personalizadas.
Vamos a volver a la lista de correlación y veamos acá, por ejemplo, fuerza bruta. Es mi regla personalizada y me dice, tienes 4.899 coincidencias de esta regla. Yo podría ingresar a esa regla en particular y me va a empezar a listar en un equipo Windows, en un equipo Linux, veo el nombre del equipo, desde dónde se está realizando. Miren que podría llegar a tener el nombre del equipo o incluso las direcciones IPs atacantes. ¿Qué tipo de ataque hicieron? ¿Con qué usuario? Y podría incluso ver el timeline completo. Me dice a las 9:50 y 48, a las 47, a las 42. Esto ni siquiera son minutos, son segundos, ¿sí? De 5 a 1 segundo todo el tiempo. Mis equipos en Azure están recibiendo ataques. Eso es lo que puede estar pasando en su organización. Pero lamentablemente, como nosotros hacemos foco solamente a que nuestra red funcione, de que el Active Directory permita loguear a los usuarios, de que quizás puedan acceder a los dispositivos de red, a las aplicaciones o a los datos, eso quiere decir la red está funcionando. Pero detrás, o por decirlo de alguna manera, en los logs a bajo nivel, está pasando una gran cantidad de cosas que quizás nosotros no vemos. Hay muchas reglas muy importantes y una de ellas, por ejemplo, que se añadió recientemente, es el tema de criptomonedas. Tener una regla que me identifique si es que alguien inició un software para hacer minería de criptomonedas o si tienen algunas, por ejemplo, amenazas sobre archivos. Vemos ahí intentos sospechosos de acceder o de remover un archivo o de intentar modificar sus permisos. Veamos otras reglas a bases de datos. Principalmente un SQL injection es uno de los ataques más comunes, pero yo puedo tener también eliminación de tablas o de datos en una base de datos, incluso en un web server, que se estén llamando a URLs maliciosas o que también haya intentos de SQL injection a través del web server para ingresar a mi red. Estas son algunas de las reglas por defecto nuevamente y yo puedo crear mis propias reglas personalizadas. El siguiente nivel, iniciamos con ver los dispositivos versus logs. Esos logs se transforman en reportes fáciles de consumir. Esos reportes alimentan la correlación de eventos. El siguiente nivel les podría decir que es empezar a utilizar el concepto de UEBA, User and Entity Behavior Analysis. Análisis de comportamiento, en donde ya empezamos a hablar de un poco de inteligencia artificial, de patrones, de machine learning que me permiten detectar tendencias. Esta es una nueva funcionalidad que hemos agregado recientemente y vemos aquí users y vemos la lista de usuarios del dominio que aparece en los logs. Las entidades, ¿qué son las entidades? Las entidades son los equipos. Puedo tener desde una workstation, una laptop, un server Windows, un server Linux, un switch, un router, un SQL server. Todo lo que yo agregaba a mi SIEM va a ser una entidad. Por lo tanto, yo puedo ver si tengo riesgos por entidades o riesgos por usuarios. Voy a seleccionar un usuario en particular y veamos el usuario administrator. Y me dice, este usuario tiene un porcentaje de 51% de riesgo. Ese es su riesgo máximo. Y además vemos que tiene eventos en donde posiblemente esta cuenta esté comprometida o es una amenaza interna. O quizás incluso ese usuario está haciendo operaciones de filtración de datos. Los datos están saliendo fuera de la red. Son eventos inusuales. Quiero ver un detalle más en particular. Vamos a View Details. ¿Y qué es lo que vemos aquí? El conjunto de logs y de eventos que capturó mi herramienta de SIEM, pero ahora ya correlacionada y ponderada por un score que me muestra cuán riesgoso es lo que el usuario está haciendo. Me dice, intentos de logueos inusuales por un usuario. Y dice, normalmente el usuario se loguea entre las 4 y 4:15 o 4 de la tarde y 6 de la tarde, pero empieza a tener eventos a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Además de eso, está eliminando archivos. También está creando otros usuarios dentro del directorio activo. Y después lo que hizo fue descargar otros archivos. Fíjense en cómo entra a diferentes lugares, a diferentes servidores, diferentes entidades y empezó a realizar diferentes acciones. Y cada una de esas acciones, dependiendo de su complejidad o criticidad, es ponderada.
y por la suma de las ponderaciones yo voy a obtener un score de riesgo, ¿sí? Entonces, esto es algo que nosotros hemos liberado recientemente y que quería presentarles en este momento. Ahora lo que vamos a hacer es dar paso nuevamente a Cristian, voy a devolverle el control y vamos a empezar a responder varias de las preguntas que nos han dejado. Por una cuestión de tiempo, si no alcanzamos a responder todas las preguntas, lo que vamos a hacer es guardarlas y las vamos a enviar por correo electrónico junto con las respuestas, obviamente, el día de mañana, cuando vamos a compartir tanto las presentaciones como el video de esta presentación. Así que en este momento empezamos con las preguntas, mientras Cristian cambia su pantalla. Pueden haber preguntas tanto de la parte teórica de Cristian como de la parte de la herramienta. Así que vamos en este momento. Cristian, si quieres empezar, creo que hay algunas tuyas iniciales. Exactamente, muchísimas gracias Andrés, clarísimo. Y la primera que voy a contestar en realidad porque está relacionado a lo que estabas comentando. Bueno, el tema de que se me perdió. ¿Qué herramienta perimetral se recomienda? Actualmente, una de las cosas que estamos recomendando es justamente tratar de no ver la red como si tuviera un perímetro y aparte tuviera como si tuviera un perímetro y tuviera componentes internos. ¿Qué significa esto? Tenemos que verlo como un todo. Justamente lo que estaba mostrando Andrés recién es tratar de, en una sola herramienta, identificar los distintos comportamientos de los usuarios o los distintos comportamientos que tenemos de los elementos de la red. Hoy por hoy, si nosotros vemos el perímetro separado de la red, separado de los usuarios, separados de su comportamiento, lamentablemente vamos a estar dando lugar a que exista algún tipo de ataque como los he explicado. ¿Por qué es esto? Porque el perímetro, el famoso firewall, que muchas veces siempre nosotros hemos recomendado desde 20 años para acá, es una de las tantas herramientas que existen. Si nosotros estamos preguntando cuál es la herramienta perimetral, significa que estamos derivando toda la seguridad a un único control, cosa que hoy, desde las buenas prácticas, como señalábamos, no es lo más recomendable. Otro de las preguntas está relacionada, hay varias relacionadas al mismo tema, de que si se conoce cómo se hizo el ataque al Marriott. Obviamente, como estos son casos recientes, no se conocen todos los detalles de cada uno de ellos. Pasa en el caso de Equifax, por ejemplo, que conté que había sido a través de una vulnerabilidad en el software que ellos no habían actualizado, estaba claro que había sido por eso y salió a la luz. En el caso de Marriott no se conoce específicamente cómo fue, pero sí se sabe cuál es la información que se robó, que es información que no estaba cifrada, repito, no estaba cifrada en la base de datos. Y esto permitió, por supuesto, obtener nombres de usuario, contraseñas e incluso tarjetas de crédito, lo cual es recomendado si alguno de ustedes alguna vez ha realizado un viaje y se ha quedado en el Marriott, una buena idea sería cambiar la contraseña de su cuenta y, por otro lado, verificar las tarjetas de crédito. Yo agregaría, Cristian, en ese caso del Marriott, que es una de los ataques en donde el atacante, visitante o cualquier nombre que le queramos dar pasó aproximadamente 4 años dentro de la red de forma oculta y nadie se dio cuenta. Exactamente. Muy relacionado a lo que yo me hablaba hoy de los 7 pasos, desde la entrada a la organización y posteriormente vivir dentro de la red y lamentablemente quedarse ahí robando información y obteniendo información sin que nadie se dio cuenta, porque como también explicaba recién Andrés, evidentemente en este caso no hubo ningún tipo de herramienta que alerte sobre el comportamiento de un usuario o parte de esta red. Exactamente. ¿Cuáles son los ataques más comunes dentro de las organizaciones? Bueno, fuimos tratándolo en distintas partes del webinario. La mayoría de los ataques que yo fui contando son todos ataques actuales, por eso también a mí me gusta mostrar capturas de pantalla actual y de hecho mostrarlo en vivo como lo hice, porque esto es algo que ocurre todo el tiempo. Todo lo que mostré hoy existe en las organizaciones actuales. Y la última, si se sabe algo de cómo se hicieron los ataques al Banco de Chile y Perú y si estaban relacionados con lo que sucedió en Asia un par de años antes con el sistema SWIFT, están relacionados los ataques, pero no está confirmado, o si está confirmado yo no lo sé, que hayan sido el mismo grupo delictivo. Se supone, en algunos casos de esto, que pudo haber estado involucrado un grupo norcoreano.
pero en este caso no está confirmado y por eso no me gusta afirmarlo categóricamente. Sí se sabe, obviamente, que se utilizaron técnicas semejantes, si bien fue una evolución del primer ataque, es decir, vuelvo a destacar lo mismo, los tipos de ataque y los atacantes van evolucionando continuamente y van aprendiendo también de sus errores para que sus ataques sean más difíciles de detectar. Creo que hay una respecto a los productos que nosotros mostramos. Exactamente, sí. Para aclarar, yo mostré solamente la parte de Event Log Analyzer, que es un módulo que forma parte del Log 360. Log 360 es nuestra herramienta de SIEM y la que incluye el módulo de WEBA, de User and Entities Behavior Analysis, del análisis del comportamiento basado en inteligencia artificial y varios patrones, como de Machine Learning y algoritmos, ¿sí? Entonces, nuestra herramienta de SIEM se llama Log 360. Log 360, además de Event Log Analyzer, puede traer información de Office 365, por ejemplo, puede traer información de Data Security, puede traer información de Exchange, porque nuevamente Cristian hacía énfasis en la última slide, que pienso que es una de las más importantes, es que la seguridad debe ir en capas y obviamente basada en una política en donde se cubra todas las capas posibles, datos, aplicaciones, los usuarios, los servidores, los dispositivos de comunicación, y no ver solamente como la DMZ, el firewall, el IDS, y eso es lo único que me debe interesar, ¿sí? Sino ver un todo completamente. Ese todo lo podemos cubrir con Log 360, que es nuestra herramienta de SIEM. Pero obviamente con Event Log Analyzer empiezo a ver la primera parte, pero me quedan todavía áreas, principalmente las de las áreas cloud, que es lo que viene de la nube, y cómo empiezo a traer logs de la nube hacia mi herramienta de correlación de eventos. Sí. Creo que estamos con el tiempo para ir cerrando, Cristian. No sé si tienes algún punto más para agregar. Destacar que se me había cortado el audio al inicio, destacar nuevamente, creo que esa parte no quedó grabada, el esfuerzo que hace Manage Engine para llevar adelante este webinario a todos ustedes, agradecerle una vez más mi presencia en este caso. Y quedo a disposición y como decíamos, la presentación y la grabación la van a tener mañana para cualquiera de ustedes la pueda compartir sin ningún tipo de problema. Nuevamente, muchísimas gracias de mi parte y nada más. Es un placer, Cristian. Tengo muchos años de conocerte y muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Y para todos los asistentes, Cristian nos va a estar colaborando en próximas actividades. Así que estén atentos que vamos a seguir trayendo nuevos temas, actualizaciones y mostrando cómo ayudarles a resolver esos desafíos. Así que hasta la próxima y muchas gracias, Cristian.